Capítulo 91. Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Tras la reunión, Kitahara se quedó en Little Bay. Ah. ¿Kitahara-sensei está preocupado por mí? En el rostro de Super Creek se reflejaba un rastro de inquietud, pero sobre todo, confianza. Sé que he pasado mucho tiempo en rehabilitación y aún me llevará algún tiempo alcanzar el nivel general de Oguri y los demás. Apretó los labios y luego cerró el puño, mientras una luz firme aparecía gradualmente en sus ojos. Pero estoy seguro de que si solo se trata de entrenar y correr, no perderé contra ellos. Y esto es por la recuperación total de Tamamo, daré todo de mí. Kitahara se quedó paralizado por un instante. No dudaba de las habilidades de Super Creek. Con su intervención, Super Creek ya no tendría problemas de piernas frágiles. Dado su talento, incluso con un entrenamiento promedio, para enero del próximo año, participar en cualquier carrera de debut no sería ningún problema. Lo que Kitahara tenía en mente no era solo su carrera de debut. No me preocupas. Hay algo más que quiero comentar contigo. Sonriendo, agitó la mano. Al encontrarse con la mirada perpleja de Super Creek, Kitahara se detuvo a pensar. Quiero inscribirte en la ruta, Triple Corona, una vez que me hayan aceptado en el Distrito Central. Se hizo el silencio en la oficina durante un rato. ¿Triple Corona? Kitahara-sensei, ¿te refieres a mí? La pequeña Bai se tapó la boca con incredulidad. Kitahara volvió a sonreír. ¿Qué pasa? ¿No tienes confianza? Se acercó, le acarició la cabeza y le dijo en voz baja, durante todo este tiempo, tu esfuerzo ha sido evidente. Recuperarte tan rápido de la inflamación y mejorar la calidad de tus piernas tan pronto. Kyoko misma lo dijo, el 80% de Uma Musume no sería capaz de hacerlo. Has trabajado muy duro, Super Creek. No solo debes esforzarte, sino que también debes recordar lo que te dije antes. Quería que aprendieras a ser resistente. Pero supongo que ya lo has olvidado. Lo siento, Kitahara-sensei, yo. Las largas orejas de Super Creek se inclinaron ligeramente y su tono de voz se suavizó. Últimamente he estado entrenando, comiendo y jugando con Oguri y los demás. Supongo que me había olvidado de eso. No, pero... Empezó a hablar un poco nerviosa. Antes de que pudiera terminar, Kitahara sonrió y levantó la mano. Pero eso solo demuestra que ya has aprendido a ser resistente. Al observar atónito a Super Creek, Kitahara reflexionó por un momento. Si te dijera, no pienses en una Uma Musume de pelo blanco, ¿en qué pensarías, Super Creek? Pensaría en Oguri y Tama. Super Creek respondió con sinceridad, y luego añadió algo confundido, pero su cabello es como gris plateado. Kitahara soltó una risita. Ese no es el punto. Lo que quiero decir es que, cuando te diga algo, lo pensarás y te darás cuenta claramente de que fui yo quien te hizo pensar de esa manera. En otras palabras, si sigues obsesionándote con lo que dije sobre la resistencia, terminarás centrándote solo en esa palabra en lugar de en ti mismo. Ahora mismo, ni siquiera le prestas atención a la palabra resistencia. Estás entrenando con alegría y dedicación todos los días con Oguri y los demás, y eso ya significa que la has logrado. Así que no tienes por qué preocuparte de si lo has hecho o no. Sonriendo, Kitahara colocó suavemente su mano sobre la cabeza de Super Creek y la acarició. Ya lo has hecho. Sus largas orejas temblaban rápidamente, desprendiendo un suave brillo color castaño. Asintió con fuerza. Muy bien, entonces, puedes decirme tu respuesta. La sonrisa de Kitahara se amplió. La ruta de la Triple Corona, ¿te animas a intentar completarla, Super Creek? Esta vez, Super Creek permaneció en silencio durante un buen rato. Pero durante ese silencio, su hermoso rostro no mostró vacilación ni inquietud, al contrario, su expresión se volvía cada vez más clara y firme. Oguri lleva consigo las esperanzas de su madre, de Kitahara-sensei, de todos en Kasamatsu. De repente, empezó a hablar de otra cosa, y su mirada se dirigió a un rincón del cielo, como si mirara a lo lejos. Tama se presenta por su abuelo, por sus hermanos menores.
Inari quiere que el mundo sepa que tiene un Inari 1. Lentamente, su mirada volvió a posarse en ella, y en sus ojos azules surgió un brillo deslumbrante, como el de un diamante, firme, radiante e inquebrantable. Yo también tengo ojos puestos en mí que debo soportar. Mi padre y mi madre me están mirando, Kitahara-sensei me está mirando, Oguri y los demás también me están mirando. He soportado tanto, he sufrido tanto. Sí, como dice Kitahara-sensei, esta resistencia tiene como objetivo, romper el capullo y convertirse en mariposa. Entonces, ¿por qué no elegir el cielo más amplio y despejado? La mano de Kitahara aún estaba sobre la cabeza de Super Creek cuando, en ese momento, Super Creek extendió ambas manos, tomó la mano de Kitahara de su cabeza y la sostuvo frente a ella con las suyas. Quiero cuestionarlo. Para desafiar ese cielo llamado, triple corona, punto. La fuerza con la que apretaba la mano se notaba claramente en la de Kitahara, transmitiendo su determinación. Tras confirmar su decisión, el entrenamiento del día siguiente transcurrió según lo previsto. En cuanto a la carrera de debut de Super Creek, planeo programarla para enero del próximo año, el mismo mes en que entraré en Central junto con Komiyama y los demás. Con un portapapeles y un cronómetro en la mano, Kitahara anunció a las chicas que calentaban en el campo de entrenamiento. Por ahora, estoy considerando mi debut en los 1200 metros sobre césped. La prueba exacta se decidirá aproximadamente un mes antes. Pero, por el momento, Little Bai debería entrenar de acuerdo con ese estándar. Sí, señor. Haré lo mejor que pueda. Super Creek asintió enérgicamente. Buen ánimo. Asintiendo levemente, Kitahara continuó, pero ahora mismo, nuestra prioridad es la recuperación de Tamamo, así que esta semana entrenaremos a la distancia de Naruokinen. La Naruokinen es de 2000 metros. Tamamo ya ha corrido muchas carreras de esta distancia, así que no tendrá problemas de adaptación. Super Creek también debería estar bien. Los datos médicos de Kyoko demuestran que su sistema respiratorio, circulatorio y demás fundamentos fisiológicos de resistencia son excelentes. Su capacidad de eyección cardíaca, el metabolismo de sus músculos esqueléticos y el contenido de glucógeno muscular están por encima de la media. En especial, su función pulmonar, su consumo de oxígeno por unidad de tiempo es el mejor entre todos. Es una Uma Musume excepcional en partidos de larga distancia. El maestro del swing se desata. Así que no se dejen engañar por su larga rehabilitación o su limitada práctica. Si la subestiman, podrían perder, Oguri, Tama, y Nari. Ante esas palabras, las tres Uma Musume dirigieron miradas fulminantes hacia Super Creek. El delicado rostro de Super Creek se sonrojó ligeramente al principio, luego apretó los labios y les devolvió la mirada, sin querer quedarse atrás. Muy bien, la moral está en perfectas condiciones. Asintiendo para sí mismo, Kitahara continuó. Oguri, Inari, a ustedes dos les falta experiencia en este ámbito. Sobre todo Oguri, hasta ahora solo has corrido carreras de velocidad, una sola milla. Esta carrera de práctica de 2000 metros será tu primera experiencia, asegúrate de tantear el terreno. Inari, he hablado con Yusara, más adelante te centrarás en distancias medias y largas, así que tienes que darlo todo en esta práctica. Entendido, Kitahara. Ningún problema. Ante las respuestas seguras de Oguri e Inari, Kitahara asintió con satisfacción y agitó la mano. Excelente. Dirígete a la línea de salida. Practica la carrera, prepárate para empezar. Capítulo 92 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Una carrera de 2000 metros, ¿eh? Unos cientos de metros más que antes, una distancia que nunca he intentado. Tras el inicio de la carrera de entrenamiento, Oguri Cap dejó que su mente divagara por un instante. En todas las carreras anteriores, Kitahara analizaba cuidadosamente a sus oponentes y elaboraba una estrategia. Pero esta vez. No puedo seguir dependiendo de Kitahara para siempre. Ya está muy ocupado. Aunque he intentado vigilarlo, cada vez está más ocupado. No puedo ser una fuente de más problemas. Además, si mis oponentes son Tama, Creek e Inari.
Puedo analizar y planificar por mí mismo. Con un cambio en sus pensamientos, como si de un mapa holográfico se tratara, todo el campo de entrenamiento, cada detalle, apareció en su mente. Este era un talento del que nunca le había hablado a Kitahara. Cuando entrenaba o competía, no necesitaba observar conscientemente. Con solo usar el rabillo del ojo, el oído e incluso el olfato, podía transferir todo el estado de la pista a su mente. Era como si, al correr a toda velocidad, su campo de visión flotara inexplicablemente desde el suelo hacia el cielo, contemplando la pista de carreras como un halcón, captando toda la situación desde arriba. Supuso que las demás Umamusume también debían tener esa habilidad, tenía que ser algo que todas pudieran hacer. Además, no se le daba bien expresarse, así que nunca vio la necesidad de contárselo a Kitahara. Como era de esperar de Tama. Ha corrido muchas carreras en la región central, su instinto para las salidas es mucho mejor que el mío. Pero aún le afecta lo sucedido. Podría haber estado a la cabeza, pero como me acerqué a ella, instintivamente se desplazó hacia un lado, desperdiciando esa ventaja. Eso significa que la falta de experiencia de Super Creek le impidió tomar la delantera al inicio. La técnica de salida de Inari sigue siendo tan tosca como en los entrenamientos. Ahora es el momento. Acércate a Tama. Esta vez no solo necesito ganar, tengo que rodear a Tama. Y eso es lo que Kitahara me ordenó específicamente. Increíble. Como era de esperar de alguien que ha acertado 10 de 10. Este chico Oguri. Desde el principio, ya estaba mirando a izquierda y derecha. Inari lo notó rápidamente, Oguri había calculado el momento en una fracción de segundo y se había colocado justo al lado de la corredora más rápida, Tamamo Cross, sin perder ni un ápice de tiempo. Maldita sea. Debería haber escuchado más a Vixis y a Taro en aquel entonces. La postura inicial, el ritmo respiratorio, el balanceo de los brazos, todo es bastante similar. Pero la técnica de Oguri y Tama se siente un poco más precisa que la mía. ¿Es a esto a lo que se referían Vixis y Taro, que mis detalles técnicos aún necesitan mejorar? Uf, qué frustrante, qué frustrante, qué frustrante. Quiero aprender bien esas técnicas, pero la verdad es que no las entiendo. Ah, ¿cómo demonios está haciendo esto Oguri? Incluso durante este periodo, cuando yo al menos intentaba comprender las lecciones de ese viejo Kitahara, ella simplemente se echaba una siesta a escondidas mientras las escuchaba. ¿Cómo demonios descubrió todo esto? Ah. ¡Qué frustrante! ¡Qué frustrante! ¡Qué frustrante! Al diablo con eso. Primero rodeamos a Tama, y luego hablamos. Ah. Gua. No puedes simplemente atacar así de imprudentemente, Inari. Intentando usar la fuerza bruta para cargar junto a Tamamo Cross, avanzando más de 1 metro en una sola respiración, pero justo cuando se lanzó, Inari se quedó atónita al ver por el rabillo del ojo que, de alguna manera, Super Creek ya la había pasado con facilidad. Super Creek no solo había superado a Inari, sino que también había superado sin problemas a Oguri Cap y Tamamo Cross. Ante las miradas atónitas de las otras 3 Umamusume, ella tomó la delantera. Bien, estoy corriendo en modo escape desde el principio, gastando algo de energía ahora, esto me beneficia. Al escuchar las 3 respiraciones que provenían de detrás de ella, Super Creek asintió levemente. En cierto modo, fue una bendición disfrazada. Pasé muchísimo tiempo recuperándome, sobre todo fingiendo ocultar la inflamación de mi pie. Me obligué arrogantemente a entrenar, lo que me hizo perder muchísimo tiempo. Pero precisamente esa forma de andar que desarrollé para ocultar la inflamación se ha convertido en una ventaja. Con pasos ligeros, Super Creek pensó con confianza. Puedo controlar mi resistencia mejor que Oguri, Tama o Inari. Este juego de pies ligero y ágil me permite ganar más velocidad con menos energía. De esa forma, la energía que acabo de gastar ya está compensada, puedo mantener esta ventaja hasta el final. Aunque haya empezado tarde, aunque me falte experiencia, aunque aún no haya debutado. Absolutamente no voy a perder contra ti. Ah. Ja. Y ja. Sí, eso es.
Esta es la clase de carrera que estaba esperando. Sin siquiera darse cuenta, Tamamo Cross abrió mucho los ojos, su boca se estiró en una enorme sonrisa y se echó a reír en silencio. Esta es la clase de carrera que quería. Sí, eso es. Rodéenme. Oguri, Bahía Pequeña, Inari. Cuando vi a Oguri en esa carrera por la corona juvenil, lo supe, tarde o temprano, tendría un duelo contigo. Super Creek, ¿vas a ser derrotado por una lesión? Ni hablar. Eres Super Creek. ¿Te pones en fila para competir conmigo? Demasiado engreído, Inari. Ni loco perdería contra vosotros. Todo ese trauma, todo ese equipaje mental. Al diablo con todo eso. Soy el rayo blanco de Naniwa. Cruce de Tamamo. Borde del campo de entrenamiento. Vaya, vaya, vaya. Esos 4, están locos. Esta carrera de entrenamiento se organizó para observar el estado de Tamamo Cross, por lo que todo el equipo estuvo presente. El único que gritó sorprendido fue Komiyama. Vaya, 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 vaya. ¿Qué demonios? ¿Qué velocidad es esa? ¿Se supone que esto es una carrera de entrenamiento? Ella continuó gritando, agarrando a la persona que estaba a su lado sin siquiera mirarla, gritando. ¿Quién de ustedes acaba de poner en marcha el cronómetro? Son tan rápidos que se me olvidó poner en marcha el mío. A quien agarró fue a Yasuhara Tar. El agarre era tan fuerte por el pánico que su rostro se retorció de dolor. En realidad, también olvidé cronometrarlo. Mostró los dientes, intentando sutilmente soltarse de su agarre, pero al ver que no cedía, simplemente soportó el dolor y admitió con sinceridad, estaba demasiado ocupado asimilando la sorpresa, yo tampoco la golpeé. Kitahara, Kyoko. Dirigió una mirada suplicante hacia un lado. Relájate, dijo la voz de Miyamura Kyoko. Aunque su rostro también reflejaba sorpresa, su sonrisa era aún más amplia. Tras regresar a Kasamatsu con Kitahara-sensei, dediqué mucho tiempo a comprar equipo médico. Hizo un gesto con el brazo abarcando toda la pista. Quizás no se hayan dado cuenta, pero de hecho, a lo largo de los rieles de este campo de entrenamiento, he instalado todo tipo de instrumentos de medición. Cámaras miniatura de ultra alta velocidad, sensores de velocidad infrarrojos, telémetros láser, los datos que proceso a diario provienen de estos dispositivos. Y no solo eso, hace unos días instalé un sistema integrado de detección por imágenes térmicas al final de la pista. De esta manera, incluso sus momentos de mayor velocidad, es decir, sus sprints finales, también podemos analizar esos estados. Así que, incluso sin cronómetro, puedo reproducir los detalles de esta carrera a partir de los datos. Casi como buscando reconocimiento, sonrió radiante, levantó el pulgar en señal de aprobación y miró a los demás con gran alegría. Así que no se preocupen. Realmente tranquilizador, Kyoko. Tras unas palabras de elogio, Kitahara esbozó una sonrisa irónica mientras levantaba el cronómetro que tenía en la mano. En realidad, también olvidé pulsarlo. Luego miró hacia la pista. Sinceramente, no esperaba que cuando los 4 corrieran juntos, funcionara tan bien, que su velocidad se convirtiera en algo comparable a una carrera de grupo 1. Así que al principio, también lo olvidé. De repente, abrió mucho los ojos. Capítulo 93 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Para cuando Kitahara y los demás confirmaron las mediciones de velocidad, la carrera de práctica ya había pasado por las secciones iniciales e intermedias iniciales y había entrado en la sección intermedia final. Normalmente, en una simple carrera de entrenamiento, una prueba de 2000 metros no alcanzaría este nivel de intensidad. Pero las 4 chicas en la pista demostraron claramente la fuerza de voluntad que usarían en una carrera de alto nivel, convirtiendo una simple carrera de entrenamiento en algo a la altura de un evento de grupo 1. Lo que más sorprendió a Kitahara fue la velocidad y la ferocidad que mostraron al pasar por la tercera curva. No se diferenciaba en nada de cuando había visto carreras de grupo 1 como el Satsuki-so o el derby japonés. Ustedes 4,
¿Planean decidir al ganador de la serie Twinkle antes incluso de que comience? Están presionando demasiado. Sonrió con amargura en su interior, pero su mente estaba completamente concentrada en ese momento. Porque la situación en la pista se estaba volviendo cada vez más tensa. No sabía exactamente qué pensaba cada una de las chicas, pero, por el momento, Super Creek había tomado la delantera con una estrategia de ir siempre al frente, manteniéndose en primer lugar, mientras que Oguri Cap, Tamamo Cross e Inariwan habían elegido, por coincidencia, una posición de acecho, corriendo casi una al lado de la otra y aferrándose firmemente a tan solo la longitud de un caballo detrás de Creek. Y su velocidad seguía aumentando visiblemente. Acababan de pasar la tercera curva, en un abrir y cerrar de ojos, ya se acercaban a la cuarta. Aquí está, el punto decisivo. La mirada de Kitahara se aguzó. En una carrera, el ritmo, la resistencia y las tácticas en las etapas iniciales e intermedias son importantes, pero todos esos planes están orientados a una sola cosa, la victoria final. Y el momento clave que decide al ganador siempre es entre los 200 y 400 metros posteriores a la cuarta curva. En otras palabras, independientemente de cómo pretendieran ganar, este era el momento en el que tenían que darlo todo. Si no ocurría nada inesperado, Super Creek intentaría mantener su ventaja hasta la meta, pero Kitahara negó con la cabeza. Todavía le faltaba experiencia. Para asegurar la victoria desde la delantera, se necesita una ventaja considerable. Una ventaja de tan solo la longitud de un caballo no era suficiente. Necesitaría al menos 5 o más longitudes de caballo para sentirse realmente segura. Solo con una ventaja suficiente puedes permitirte ahorrar un poco de energía al final de la sección media, almacenando fuerza para que en el sprint final puedas mantenerte por delante hasta la línea de meta. Pero con tan solo la longitud de un caballo. Kitahara volvió a negar con la cabeza, analizando rápidamente. Lo más probable es que, en el momento en que superaran la cuarta curva, Oguri Cap lanzara su ataque final. Con su poder explosivo, el ritmo actual de Creek simplemente no podía igualarla. Inariwan probablemente pensaba lo mismo. Era la única que podía disputarle el título a Oguri Cap en un sprint final. Aún necesitaba mejorar su ritmo y su técnica en las curvas, pero su potencia bruta era monstruosa. Lo que significaba que Creek probablemente estaba acabado. Justo cuando Kitahara pensaba eso, la situación en la pista cambió. Su respiración. ¿Super Creek todavía tiene reservas? Increíble, Creek. Al sentir los fuertes y potentes latidos del corazón, Oguri Cap pudo percibir claramente que, en cuanto a su respiración, su jadeo era más fuerte y su ritmo más rápido que el de Creek. Era evidente que había una diferencia. Pero respirar bien por sí solo no es suficiente, Creek. Como si viera todo el hipódromo desde arriba durante una carrera, en ese instante fugaz, Oguri Cap pareció ver su propio corazón. Ese corazón no se parecía a ningún corazón biológico, era como una máquina fabricada con precisión, cuya superficie brillaba con una luz metálica de color azul dorado pálido. Ese resplandor parecía nieve, nieve que cubría un líquido espeso de color rojo sangre justo debajo. Pero ese líquido, se movía. Como una bestia que acechaba bajo el resplandor de la nieve, esperando su momento, esperando para abrirse paso entre la nieve. Tum, 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 la precisa máquina pulsaba lentamente, el segundo siguiente. Golpe, golpe, golpe. ¡Ah! Auge, con un rugido que sacudió todo el campo de entrenamiento, mezclado con el leve crujido del suelo, una figura gris plateada se lanzó hacia adelante como una avalancha que cae desde lo más alto del cielo, engullendo por completo el camino hacia la línea de meta. ¡Maldita sea! Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se contrajeron bruscamente, Super Creek se dio cuenta de repente de que había cometido un error. Había logrado controlar su resistencia. Sabía que, con su paso ligero y fluido, aún le quedaba mucha energía. Aunque hubieran sido 1000 metros más, confiaba en poder realizar un sprint fuerte y potente antes de la meta. Había planeado despegar ese potente sprint en los últimos 200 metros. Pero estaba equivocada. En el instante en que escuchó la explosión de rugido,
pasos y el viento a sus espaldas, lo comprendió, eso era lo que realmente significaba poderoso. No, ni siquiera poderoso bastaba para describirlo. El sonido que aún resonaba en sus oídos, el monstruo blanco del gris, esa avalancha gris plateada, ya la había sepultado por completo. En verdad, un monstruo, Oguri, tú. En sus ojos desorbitados apareció la imagen de Oguri Cap. Creek lo supo con claridad, por mucha resistencia que hubiera ahorrado, no poseía ese tipo de fuerza explosiva monstruosa. No podía alcanzar a Oguri Cap ahora, no en ese momento, absolutamente no. Reconoció ese hecho con dolorosa claridad. Pero ella no fue la única que no pudo atraparla. Como una tormenta furiosa, otro monstruo pasó junto a Super Creek, mordiendo con ferocidad en Oguri Cap. Muévete, muévete, muévete. Ni se te ocurra pensar que puedes escapar del gran Inari 1. No creas que puedes correr. No creas que puedes correr. No creas que puedes correr. Al diablo con sus copas de mayordomo y con lo que venga después. Estoy ganando ahora. Oguri. Captura. Inari-wan ya no pensaba. Ni siquiera sabía lo que estaba gritando. Solo le quedaba un pensamiento en la cabeza. Esa figura gris plateada. Esa figura gris plateada. Vamos. Inari 1, vamos. Aplasta esa figura gris plateada hasta hacerla pedazos. Íntimamente. Cada vez más cerca. Ya casi la tengo a mano. ¿Ves esto, Oguri Cap? Soy yo, Inari Wandei. Yo, Se quedó paralizada, casi tropezó. Oguri. ¿Podría dividirse en dos? Parpadeó confundida, sin comprender en absoluto lo que acababa de suceder ante sus ojos. ¿Ese clon bajito? No, espera. Al igual que Super Creek, los ojos de Inari-wan se abrieron de par en par al instante y sus pupilas se contrajeron. ¿Cuándo? ¿Tamamo Cross? ¿No se suponía que debía estar rodeada? ¿Qué demonios está pasando? Ella, ¿qué es esto? Sí, ¿qué me está pasando? El viento, los pasos y la respiración de Oguri Cap. No puedo oír nada. Los olores también han desaparecido. Lo único que puedo ver es la línea de meta. Como si todo este mundo. Solo me queda a mí. Bueno, da igual. Voy a cruzar la línea de meta así sin más. Unos instantes después, fuera del campo de entrenamiento. Tamamo primero. Oguri Cap segundo. Inari tercero. Creek cuarto. Tras anunciar el resultado de la carrera de práctica en voz baja, Kitahara permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente mirar a las personas que estaban a su lado. Ese sprint final, quiero decir, el de Tamamo. ¿Qué opináis? Una larga pausa. Yo, no lo sé. Komiyama vaciló, pero finalmente reaccionó. Yo, nunca había visto a Tama-chan así. De hecho, esta vez me acordé de poner el cronómetro en marcha y registré sus últimos 200 metros pero. Levantó el cronómetro. Unos 17,8 metros por segundo. Apenas una fracción de segundo del récord mundial actual. Analizaré los datos médicos más tarde, la expresión de Miyamura Kyoko denotaba cierta preocupación, pero su voz transmitía tranquilidad. Pero no creo que ese tipo de velocidad suponga un estrés peligroso para la condición de Tama-chan. No debería. Yusara Taro murmuró, aún asombrado, ese estado en el que estaba Tamamo, me recuerda a algo que he oído. Miró a Kitahara. Kitahara-san, ¿has oído hablar alguna vez de un dominio? Capítulo 94 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Ese día, tras finalizar la carrera de entrenamiento, había muchos asuntos que atender. En primer lugar, estaba Tamamo Cross. A juzgar por su desempeño en la carrera, sus problemas psicológicos habían mejorado notablemente. En la primera y la etapa intermedia de la carrera, siempre estuvo rodeada por Oguri Cap, Inari-wan y Super Creek, tal como Kitahara y los demás lo habían planeado. Según el plan original,
ese tipo de cerco debía continuar durante un tiempo antes de que Tamamo Cross pudiera adaptarse poco a poco, intentar escapar y, finalmente, poder competir sin problemas. Pero esta vez, rompió el cerco directamente, sin mostrar el menor atisbo de evasión. Esto indicaba que, al menos en esta ocasión, había logrado adaptarse a la sombra psicológica que la atormentaba. El tratamiento psicológico tiene una característica particular: una vez que te adaptas, todo lo demás suele ir sobre ruedas. En pocas palabras, muchos problemas psicológicos son como un umbral: antes de cruzarlo, resulta increíblemente difícil; después de cruzarlo, te das cuenta de que no era para tanto. A veces incluso ya no sientes nada en particular. Los resultados de la escala psicológica tras finalizar el entrenamiento también lo confirmaron en el caso de Tamamo Cross. El tratamiento de los problemas psicológicos generalmente requiere el uso de diversas escalas de evaluación estandarizadas. La mayoría de estas escalas se basan en indicadores como la diferenciación, la carga factorial, la consistencia interna, la validez y la fiabilidad, herramientas que ayudan a determinar si existe un problema y su gravedad. Ya se había sometido a evaluaciones similares con anterioridad, incluyendo herramientas profesionales como el SCL-90 y el 16 picofaradios, que evalúan la salud mental general y laboral. En comparación con antes, sus datos actuales ya habían vuelto a los rangos normales. Solo el índice de ansiedad seguía ligeramente elevado, pero no a un nivel anormal, sino simplemente una tendencia. En otras palabras, el progreso en la resolución de los problemas de Tamamo Cross había superado las expectativas. Otro asunto que abordar era cómo lo había superado. Kitahara y los demás especularon que estaba relacionado con lo que Tara había mencionado: un dominio. La palabra inglesa para dominio es own. No es un concepto muy complejo. A nivel internacional, ya existe una investigación bastante avanzada al respecto. Me he topado con ello un poco. Dentro de la oficina, Tar distribuyó documentos a Kitahara y a los demás mientras explicaba lentamente. En pocas palabras, es algo así como lo que informalmente llamamos estar en racha, o en la zona, cuando hacemos ejercicio o jugamos. ¿Tenéis algún deporte o juego que disfrutéis? Komiyama fue la primera en levantar la mano. Yo pertenecía al club de tenis de la universidad. Yo pertenecía al club de tiro con arco, continuó Miyamura Kiko. Kitahara pensó por un momento. Para mí, se trata principalmente de correr, igual que con Oguri Cap y los demás. Pero yo también he jugado a videojuegos antes, añadió, refiriéndose a su otro mundo. Eso facilita la explicación. Tara sintió, levantando ligeramente ambas manos como si sostuviera algo invisible. Estuve en el equipo de baloncesto tanto en el instituto como en la universidad. Esto del dominio, la verdad es que lo he experimentado un poco. Una vez, durante un partido interuniversitario, estuve completamente fuera de forma en el primer cuarto, mi toque de balón era deficiente, mis jugadas fallaron y mis errores le costaron al equipo oportunidades y puntos. El entrenador y mis compañeros no me culparon, pero me sentí profundamente responsable. Quizás debido a ese estado mental, en el segundo cuarto jugué repentinamente a un nivel superior al habitual. Es difícil de describir, pero en ese momento simplemente supe, o mejor dicho, sentí, cuando debía driblar, cuando debía disparar. Y antes incluso de soltar el balón, ya lo sabía, ese tiro iba a entrar. Y, efectivamente, en ese estado, tuve la suerte de poder compensar mis errores del primer cuarto. Sonrió con cierta melancolía. Por desgracia, nuestro rival ese día era demasiado fuerte y nuestro departamento acabó perdiendo. Pero se echó ligeramente hacia atrás. Ese estado, sin duda, era un dominio. En ese momento, Komiyama habló pensativo. Si lo planteas así, entonces he tenido una experiencia similar. Creo que fue durante un partido de tenis realmente crucial. Gané aquella vez. Y lo que sentí entonces fue muy parecido a lo que acabas de describir, Tarni. Nunca lo he experimentado, pero... Miyamura Kiko reflexionó por un momento. En medicina, o mejor dicho, en psicología, debería existir un término profesional para ello. Déjenme pensar. Flujo mental.
Kitahara propuso una condición, mirando a Tsubakiara. Eso es todo, ¿verdad? Bingo. Tsubakiara asintió con un chasquido de dedos. Fluir. Lo que dijo Kitahara-kun en japonés se traduce como Shinri, flujo del corazón, o simplemente fluir, punto. Anin, un antiguo académico soviético, realizó una investigación especializada al respecto. Basándose en estudios de campo, que medían la ansiedad situacional antes y después de las competiciones, propuso la hipótesis de que cada individuo tiene su propia zona de funcionamiento ideal. Creía que cuando el nivel de ansiedad de un individuo se encuentra dentro de esta zona, puede alcanzar su mejor rendimiento deportivo. Este término especializado se denomina zona de funcionamiento óptimo, abreviado simplemente como la zona con la que estamos familiarizados. Investigaciones posteriores también lo confirmaron. El renombrado psicólogo Turner tiene un artículo relacionado, ansiedad y rendimiento. Además de datos, incluye numerosos informes introspectivos de atletas profesionales y de Uma Musume. La literatura describe que al entrar en estado de flujo mental, o la zona, una persona se absorbe por completo en el momento presente, pierde la noción del tiempo y de la mayoría de los estímulos externos. Además, el movimiento y la conciencia se fusionan a la perfección, no se necesita pensar, el cuerpo reacciona automáticamente. Las capacidades sensoriales, atléticas y cognitivas mejoran drásticamente, las emociones se vuelven intensamente placenteras y satisfactorias, con una fuerte sensación de logro y retroalimentación positiva. Todas estas son características típicas de este estado. Según lo que supimos de Tama-chan anteriormente, sus sensaciones cerca del final de la carrera de entrenamiento fueron muy similares a las de estar en este estado de dominio. Creo que precisamente por eso pudo adaptarse a su sombra psicológica mucho más rápido de lo previsto. Kitahara-kun, ¿qué opinas? Todos en la oficina dirigieron su mirada hacia Kitahara. Sinceramente, no sabía mucho sobre dominios antes, mi primer contacto con el concepto fue a través del anime y los videojuegos. Kitahara esbozó una sonrisa irónica. Ah, sí, el anime sí utiliza ese concepto. Tsubakiara también se rió. Pero esas representaciones son muy exageradas. Los dominios reales no tienen efectos especiales llamativos. De lo contrario, con la fuerza de Tama-chan, sus efectos especiales serían deslumbrantes, todas sus futuras carreras parecerían batallas de ciencia ficción. Gracias a la broma de Tsubakiara, la oficina se llenó de risas alegres por un momento. Tras cesar las risas, Kitahara habló pensativo. Si tuviera que compartir mi opinión, en realidad, tengo una pregunta. Miró a Tsubakiara. Usted mencionó que existen investigaciones internacionales consolidadas. Entonces, ¿existe alguna hipótesis como esta? Que este dominio puede ser controlado. En otras palabras, que uno puede entrar en él voluntariamente. Ante esto, Kitahara se emocionó un poco. Todavía recordaba lo sucedido en la carrera de debut de Oguri Cup. En esa carrera, Oguri Cup tuvo una mala salida, pero en los últimos 200 metros desató una potencia de piernas aterradora y se alzó con la victoria. En aquel entonces, Kitahara creía erróneamente que se trataba de una especie de habilidad única del juego, algo así como pulso triunfal nivel 5 o similar. Pero ahora, teniendo en cuenta las palabras de Tsubakiara, bien podría tratarse de un estado similar a un dominio. ¿Por qué como un dominio? Porque Oguri Cup había dicho que, en aquel entonces, pensaba en las expectativas que los demás tenían de ella, eso fue lo que la impulsó a seguir adelante. Eso no se ajusta del todo a la definición clásica de un dominio. Pero independientemente de cómo los profesionales pudieran clasificar la situación de Oguri Cup, Kitahara creía que tales casos, especialmente los dominios verdaderos, si pudieran controlarse voluntariamente, serían enormemente beneficiosos para todos los entrenamientos y carreras futuras. El desempeño de Tamamo Cross en la carrera de entrenamiento ya había demostrado que un dominio específico podía mejorar notablemente todos los aspectos del cuerpo, especialmente la velocidad. Si lo dominaban, aumentarían drásticamente sus posibilidades en cualquier competición. Sin embargo, bajo la mirada expectante de Kitahara, Tar negó con la cabeza con una expresión de arrepentimiento. Capítulo 95 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria.
Lo siento, Kitahara-kun. En todas las investigaciones que conozco, nunca se ha mencionado la posibilidad de controlar el dominio voluntariamente, punto. Tar parecía arrepentido. Siento decepcionarte, Kitahara-kun. Pero Kitahara no quedó decepcionado. Quizás sea una idea un poco descabellada, reflexionó, pero no creo que debamos descartar la posibilidad todavía. Mientras pensaba, le vinieron a la mente vagos recuerdos sobre controlar voluntariamente el dominio. Lentamente, dijo. Subakiara, lo que dijiste fue que en la investigación que conoces, no existe, no que no exista en absoluto. ¿Quieres decir? Subakiara parpadeó y luego se sumió en profundos pensamientos. Komiyama y Miyamura Kiko también se pellizcaron la barbilla, pensativos. Quizás existan algunos estudios altamente clasificados, con los que aún no te hayas topado, Yusara. El tono de Kitahara se volvió repentinamente más firme. Porque acabo de darme cuenta de que, quizás entre las Uma Musume de aquí, hay algunas que entienden este ámbito mucho mejor. Senpai, ¿estás hablando de esas legendarias Uma Musume? Los ojos de Komiyama se abrieron de par en par. Exactamente. Kitahara asintió. Ahora lo recuerdo. Con el recuerdo aún presente, explicó lentamente. Recuerdo que hay un requisito previo para entrar en ese dominio, que el nivel del individuo tiene que ser extremadamente alto. Si esa condición es correcta, entonces tenemos muchas Uma Musume de ese tipo aquí. Mejiro Ramonou, Mio-Shinsan, Simboli Rudolph, Neon Pillow Winner, Kazuragi Ace, MRCB. Al enumerar los nombres en orden cronológico inverso, uno tras otro, una silueta verde apareció fugazmente en la mente de Kitahara. Instintivamente, se saltó varias generaciones y continuó. Y antes aún, Tosoboi, Saint Light, Tokino Minoru. Con tanta Uma Musume de logros tan notables, no creo que ninguna de ellas haya tocado jamás ese dominio. De hecho, es muy probable que algunas lo hayan dominado por completo. Es decir, podían entrar en ese estado a voluntad. Al expresar su opinión, Kitahara también tenía una intención personal, quería averiguar si Tazuna era en realidad Tokino Minoru. Según Oguri Cap y los demás, esta mujer, que podría ser una Uma Musume, no tenía rastro del aura de una Uma Musume, sin embargo. Innumerables pequeños detalles sugerían que poseía una velocidad muy superior a la de los humanos comunes. Así que, si realmente era Tokino Minoru y, por alguna razón, había perdido parte de sus rasgos de Uma Musume, entonces lo que le permitió conservar esa velocidad extrema bien podría ser la capacidad de entrar en el dominio a voluntad. Pero Kitahara ya había dedicado tiempo a investigar específicamente el asunto, y no había encontrado absolutamente ningún rastro de Tokino Minoru. Ni en los datos, ni en los informes, el nombre no aparecía por ninguna parte. Era como si tal Uma Musume nunca hubiera existido. Sentía curiosidad, pero también sospechaba, tal vez no había investigado lo suficiente. Así que mencionó ese nombre deliberadamente, para ver cómo reaccionarían Tsubakiara y los demás. Lo que dice Kitahara-kun en realidad es bastante plausible. Taro asintió pensativo. Al fin y al cabo, todos somos simples aficionados. Nuestro conocimiento de las carreras no se puede comparar con el de las propias Uma Musume, especialmente con el de las legendarias que acabas de mencionar. ¿Podemos hacerlo? Creo que sin duda podemos. Su energía aumentó. Una vez que lleguemos a Central, o incluso empezando ahora, podremos explorar esta posibilidad. Podremos investigar si las legendarias Uma Musume realmente dominan el dominio. Si eso es cierto, entonces Tama-chan y los demás no solo obtendrían una nueva base, sino que incluso podríamos lograr un gran avance en este campo de investigación. Podríamos dar un salto cualitativo respecto al resto del mundo. Sus ojos brillaban intensamente. Hombre, cuando surge el tema de la investigación, te entusiasmas muchísimo, Tarnii. Komiyama se rió. Pero no hay problema, si puede ayudar a Tama-chan y a las demás, yo también me esforzaré. Y senpai, ya sabes, a varias de las chicas caballo que mencionaste, las conozco. Iré a preguntarles más tarde. Pues bien,
parece que la naturaleza excesivamente amigable de esta hermana pequeña a veces podía dar lugar a agradables sorpresas. Kitahara soltó una risita silenciosa, sintiéndose animado. Estaba a punto de dar las siguientes instrucciones cuando Miyamura Kiko habló de repente, sorprendida. No estoy seguro de si solo me pasa a mí. Ella vaciló, alternando la mirada entre Kitahara y los demás por un instante. ¿Esta Tokino Minoru es siquiera una Uma Musume japonesa? ¿Cómo es que nunca he oído hablar de ella? Kitahara se quedó helado. ¿Tú tampoco has oído hablar de ella, Kikone? Creía que era la única que no la conocía. Komiyama también se quedó paralizado, mirando primero a Kitahara y luego a Tsubakiara. ¿Podría ser una Uma Musume importada? ¿Nacida en el extranjero, poco conocida en Japón? Probablemente no. Tsubakiara vaciló, sacudiendo la cabeza, mientras sus ojos se desviaban, intencionadamente o no, hacia Kitahara. Sé bastante sobre chicas que se dedican a los caballos, importadas y extranjeras, incluso escribí una tesis sobre ello durante mi licenciatura, pero yo tampoco tengo ninguna impresión de ese nombre. Así que, Kitahara-kun, nadie ha oído hablar de ella. Entonces, ¿quién o qué es Ayakawa Tazuna? Las dudas en el corazón de Kitahara se hacían cada vez más pesadas, aunque su expresión no delataba nada. Debe ser un error mío. Decidió dejarlo de lado por ahora. En fin, la condición de Tama-chan prácticamente se puede considerar curada. Queda poco más de una semana para la carrera oficial. Concentrémonos en el entrenamiento y la preparación. Inari Wanesdei ahora necesita familiarizarse con Kasamatsu para el especial del maestro. Tamamo Cross lleva casi un mes alejada del circuito de Anshin. Sin duda necesita volver y familiarizarse de nuevo con él. Mañana es el día de descanso programado. Todos, después de descansar, redoblemos nuestros esfuerzos. Tras la reunión, Kitahara reflexionó un momento y luego se dirigió hacia las residencias femeninas. Quería reconfirmar las impresiones que Oguri Cap y los demás tenían sobre Tazuna. Él seguía pensando que ella era Tokino Minoru. Solo que, por alguna razón desconocida, alguien o algún grupo había borrado ese nombre, incluso su trayectoria profesional, de los registros, ocultándolo, razón por la cual su generación más joven no podía encontrarlo. Exacto, él y Komiyama apenas tenían 20 y tantos años, separados de esa época por muchos años. Si realmente hubo un encubrimiento, entonces tal vez era natural que no lo supieran. Lo que significaba que tal vez debería ir a preguntarle a su tío y al doctor Kokobu al respecto. Sí, siguiente, Al acercarse a la entrada de la residencia estudiantil, Kitahara se quedó paralizada de repente. En la puerta, Oguri Cap salió lentamente, vestido con un chándal y con la cabeza gacha. ¿Esto fue autoaprendizaje? Kitahara frunció el ceño. No era de los que prohibían a Uma Musume entrenar por su cuenta, pero, según sus cálculos y planes, estaba seguro de que su entrenamiento diario ya era suficiente. Lo que necesitaban después de entrenar era un buen descanso. El descanso era parte del entrenamiento. Sin un buen descanso, no solo se vería afectado el entrenamiento del día siguiente, sino que también se podría alterar el ritmo de las próximas sesiones de entrenamiento, lo que en última instancia repercutiría en sus carreras. Sobre todo ahora que Komiyama y los demás estaban ayudando, los planes de entrenamiento eran más precisos que nunca, sin necesidad de sesiones adicionales. En serio, ¿por qué ella? Espera. Justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente y decirle a Oguri Cap que volviera a descansar, Kitahara se detuvo de repente. Recordó algo. En la carrera de entrenamiento de hoy, Oguri Cap perdió. Esta fue su primera derrota. Capítulo 96 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. ¿Justo dónde? ¿Fuerza en las piernas? ¿Resistencia? ¿Estrategia de carrera? ¿El arranque final de velocidad? ¿Dónde exactamente perdí, Kitahara? No, espera. Ya pensé en esto durante la carrera. No puedo seguir agotando a Kitahara. Tengo que aprender a analizar esto por mi cuenta.
Así que hoy, cuando competí contra Tama, Inari y Craig, no creo haber cometido ningún error, y sin embargo. ¿Por qué no gané? ¿Me equivoqué en algo? ¿Hice algo mal? Es por eso que perdí. Así que esto es lo que se siente al perder. Es un poco triste, y me hace sentir que decepcioné a Kitahara. Y ahora tengo aún más hambre de lo normal. Y además, no estoy dispuesta a aceptar esto. Reacia, 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 reacia. Esa es la profunda renuencia que queda después de perder. Yo realmente quería ganar, ¿verdad? Yo. Me duele. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando con la cabeza gacha cuando Oguri Cap se detuvo de repente, aturdida, y levantó lentamente la mano. Sus pálidos dedos se habían apretado con tanta fuerza formando un puño que, entre los pliegues de los dedos juntos, se filtraba un rojo brillante e intenso, su propia renuencia se desbordaba como si no pudiera ser contenida. Duele. Ay, la verdad. Apretaste la mano con mucha fuerza. Oh, perdón, Kitahara, ¿eh? ¿Kitahara? ¿Cuándo llegaste? Al oír esa voz familiar y percibir el leve reproche en su tono, Oguri Cap se disculpó instintivamente aturdida, solo para darse cuenta de que, en algún momento, Kitahara ya había aparecido a su lado. Kitahara la había estado siguiendo durante un tiempo. Durante ese tiempo, había estado pensando en cómo consolarla. Oguri Cap nunca había perdido. Desde su carrera de debut hasta ahora, solo había conocido la victoria. La carrera de hoy había sido solo un entrenamiento, pero sus rivales eran todas amigas de siempre y todas extremadamente fuertes. Nadie lo habría dudado si la hubieran llamado una carrera oficial. Perder en una carrera así era una experiencia que Oguri Cap jamás había vivido. Kitahara no sabía exactamente qué se sentía. Lo único que sabía era que, en un momento como este, debía decir algo. Había estado esperando el momento oportuno, pero cuando vio a Oguri Cap apretar la mano con tanta fuerza que se desgarró la piel, no pudo seguir esperando. Suspiró y se acercó. Perder debe sentirse bastante mal, ¿verdad? Bueno, no me extraña, tú. Mientras él hablaba, Kitahara tomó con delicadeza la mano herida de ella, con la intención de revisar la herida, y de repente se encontró con la mirada de Oguri Cap. En esos ojos brillaba una luz extraña. Como llamas, esos ojos ardían de anhelo, espíritu de lucha y renuencia. Ese anhelo, ese espíritu de lucha, esa renuencia ardían con tanta intensidad que, incluso si alguien los rociara con agua, sin duda volverían a la vida desde las brasas. Era como quemarse con solo mirarla. Kitahara no pudo evitar dar un paso atrás. Y estaba siendo ridículo, ¿verdad?, al preocuparme de que un monstruo como este pudiera ser derrotado. Pero aún así, la comodidad es comodidad. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sin abordar deliberadamente sus emociones, Kitahara desvió la mirada hacia la palma de su mano, inspeccionando la herida, y habló en voz baja. Según el plan de entrenamiento, mañana resulta ser día de descanso. No tienes nada planeado para esta noche, ¿verdad, Oguri Cap? ¿Qué te parece si vamos a comer algo? Alitas de pollo fritas, tal vez. Si no recuerdo mal, te gustan mucho. Una buena comida, probablemente el mejor consuelo para Oguri Cap, pensó Kitahara, oh. Alitas de pollo fritas. Qué bien suena. Vamos ahora mismo. Al oír mencionar la comida, Oguri Cap se animó, pero, curiosamente, su entusiasmo duró solo un instante antes de que se calmara. Tal vez esperemos hasta mañana. Así podremos ir todos juntos con Craig y los demás y disfrutar de una buena comida entonces. Ante la mirada sorprendida de Kitahara, Oguri Cap dijo seriamente. Kitahara, si tienes tiempo para ir a comer ahora mismo, eso significa que estás libre, ¿verdad? Algo confundida sobre lo que estaba pensando, Kitahara asintió. Entonces, intentaba no molestarte demasiado, pero ahora mismo. Se rascó la cabeza con cierta timidez. Kitahara, ¿podrías decirme por qué perdí esta vez? Mi mente no es tan ágil como la tuya.
Llevo mucho tiempo pensando y aún no logro resolverlo, así que tengo que pedirte ayuda con esto. ¿Fue algo que no hice lo suficientemente bien? O, en comparación con Tama y los demás, hay algo que me falta. Así que eso es lo que te ha estado preocupando. Kitahara rió suavemente, porque lo que Oguri Cap le preguntaba era exactamente lo que acababa de comentar en la oficina con Taro y los demás. No diría que es algo que te falta, sino más bien un factor inestable. Al menos, así lo parece por ahora. Tras reflexionar sobre lo que su equipo entendía actualmente acerca de dominios, Kitahara explicó. Probablemente Tama entró en un estado especial en ese momento. A ese estado lo llamamos, dominio, punto. Dominio. Oguri Cap repitió pensativo. Kitahara asintió. Sí. Eso es lo que Komiyama y yo estamos pensando en este momento, pero para los detalles, necesitaremos los datos médicos de Kiko para analizarlos más a fondo. En cuanto a Doumans, actualmente sabían muy poco. La investigación internacional no había arrojado resultados consistentes, al menos no en apariencia. Por un lado, planeaban encontrar una oportunidad para consultar a caballos de carreras legendarios como Symbol y Rudolph, y por otro, analizar los datos de la carrera de Tamamo Cross para ver si podían descubrir alguna pista. O incluso un gran avance. Con los numerosos dispositivos de vigilancia que Kiko había instalado en el campo de entrenamiento, tal vez, solo tal vez, realmente podrían encontrar algo. Tras una breve explicación, Kitahara echó un vistazo a la mano de Oguri Cap y cambió de tema. En fin, esto no fue culpa tuya. Te lo explicaré más tarde. Por ahora, vamos a llevarte a la enfermería. Después de llevar a Oguri Cap a la enfermería para vendarle la mano, Kitahara ya le había explicado con detalle todo lo que sabía sobre los dominios. Y luego. Lo siento, Kitahara. No lo entendí bien. Oguri Cap se rascó la cabeza, avergonzada. Como era de esperar. Kitahara soltó una risita y le dio una palmadita en la cabeza. No pasa nada si no lo entiendes. Sinceramente, para serte honesto, yo tampoco entiendo muy bien los dominios. ¿Ni siquiera tú lo entiendes, Kitahara? Los ojos de Oguri Cap se abrieron de par en par por la sorpresa, y luego murmuró entre dientes. Si ni siquiera Kitahara lo entiende, entonces debe ser algo realmente difícil. Al verla empezar a ponerse pensativa de nuevo, Kitahara sonrió una vez más, a punto de decirle que no le diera demasiadas vueltas, que descansara esta noche y se preparara para relajarse bien mañana. Se siente como la bendición de las tres diosas, murmuró de repente. ¿La bendición de las tres diosas? Las palabras que pretendía pronunciar se convirtieron en una pregunta atónita. Sí. Oguri Cap asintió, como si fuera algo obvio. Recuerdo que tú o Komiyama dijisteis antes que en nuestro mundo, la mayoría de las cosas tienen explicación. Las únicas que realmente no podemos explicar son las relacionadas con las tres diosas. Creo que tiene mucho sentido. Porque, aunque todo el mundo dice que nosotras, las Uma Musume, estamos bendecidas por las tres diosas, en realidad no entendemos qué son las diosas. Capítulo 97 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Las palabras de Oguri Cap le proporcionaron a Kitahara un extraño momento de lucidez. ¿Podría ser que esto llamado dominio fuera realmente un regalo otorgado a Uma Musume por las tres diosas? ¿Algo así como forma verdadera? Parecía plausible. Al fin y al cabo, incluso a nivel internacional, Douman seguía siendo un fenómeno aún no del todo comprendido. True Form era similar, ambas canciones impulsaron notablemente el rendimiento de Uma Musume. Era difícil negar que existiera alguna conexión entre ellas. Al pensar en esto, Kitahara sintió la necesidad de regresar corriendo a los dormitorios de inmediato y pasar la noche en vela, comparando y analizando cada dato que pudiera conseguir para ver si su suposición era correcta. Porque, tal como Tra había estado tan entusiasmado antes, Dominio era una investigación de vanguardia incluso para los estándares internacionales, aún no existían conclusiones. Si lograba descubrir la verdad sobre Dominio, sería un descubrimiento que podría sacudir al mundo.
No solo eso, sino que si lograran dominar Douman, cada Uma Musume de su equipo obtendría una ventaja decisiva, aumentando sus porcentajes de victorias en las competiciones nacionales e incluso dándoles una oportunidad real en el escenario mundial. Quería quedarse despierto y llegar al fondo del asunto, para ayudar a su Uma Musume a avanzar al siguiente nivel. Pero al final, no cumplió su promesa. Tras acompañar a Oguri Cap de vuelta, regresó a su dormitorio. No se quedó despierto mucho tiempo antes de recibir una llamada telefónica de Oguri Cap. «Hola. ¿Capitana Oguri? ¿Qué ocurre? Estoy en medio de... Deberías descansar ahora, Kitahara. En realidad, esto es realmente. Deberías descansar ahora, Kitahara. Entonces, la próxima vez. La próxima vez seguro, ¿de acuerdo? Yo. Deberías descansar ahora, Kitahara. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Así pues, Kitahara no tuvo más remedio que apagar a regañadientes el ordenador, apagar las luces y volver a tumbarse obedientemente en la cama. Yacía allí, sin poder dormir. Su mente daba vueltas con un sinfín de teorías, pero esta vez logró calmarse. Su suposición tenía demasiados fallos. En primer lugar, True Form fue, sin duda, un fenómeno exclusivo de Uma Musume, pero Douman no lo fue. Uma Musume podía acceder a ello, sí, pero los humanos también. Y ni siquiera requería un talento extraordinario, aficionados como Trai y Komiyama también podían aprovecharlo. Esto sugería que Douman podría no ser algo exclusivo de Uma Musume. En segundo lugar, si bien la forma verdadera fue descrita originalmente como una bendición divina, ya había sido explicada científicamente, biológicamente. Las estructuras de Uma Musume y los humanos eran en gran medida similares, aunque presentaban diferencias clave. Por ejemplo, las hormonas que impulsan el crecimiento en ambas especies se originaron en la glándula pituitaria. Ambas fueron denominadas genéricamente hormona del crecimiento, distinguidas por los prefijos Uma Musume y humana. Pero el número de aminoácidos, su disposición, los mecanismos bioquímicos, todo difería significativamente. No eran la misma hormona en absoluto. Además, las estructuras de calcio en los huesos, la composición de las fibras musculares, las proporciones de la composición sanguínea, innumerables detalles divergían. En otras palabras, la forma verdadera podía explicarse completamente mediante la fisiología, la química y otras ciencias fundamentales. No se trataba de una doctrina mística e incognoscible. Pero Douman era diferente. Ni Japón ni ningún otro país, grupo o individuo podían explicar con claridad qué era realmente Douman. Lo más importante es que True Form tenía un oráculo asociado, un auténtico atributo divino. Y ahí no había ninguna contradicción. El oráculo sobre la forma verdadera decía que algunas Uma Musume percibieron, a través de las tres diosas, que este fenómeno existía para proteger sus años dorados en las carreras, permitiéndoles mostrar todo su talento sin restricciones. La ciencia simplemente proporcionó una perspectiva comprensible para el ser humano. Sin embargo, Douman no tenía tal explicación, ni revelación divina, ni modelo científico. Ninguna Uma Musume, al menos públicamente, había sabido con claridad qué significaba realmente Douman para ellas. De acuerdo. Parece que Douman es algo que aún debe investigarse gradualmente a través de la ciencia, mejor esperar a que Kyoko presente su análisis de datos. Menos mal que no me apresuré a hablar con Kyoko y las demás sobre esto. De lo contrario, habría entrado en pánico y habría soltado alguna teoría descabellada que ni yo misma podría explicar. Eso sí que habría sido vergonzoso. Kitahara se dio la vuelta en la cama y dejó escapar un suspiro silencioso y autocrítico. Paso a paso, entonces. Utilicen el equipo que tenían, recopilen datos y analícenlos lentamente, y también. De repente, le asaltó una idea. Kitahara se incorporó lentamente, se acercó a la ventana y contempló con nostalgia el patio iluminado por la luna en dirección a las residencias de estudiantes de Uma Musume. Tras más de un mes de entrenamiento juntos, pronto todo llegaría a su fin. Solo una semana más. No, tal vez menos.
Tama pronto regresaría a Tokio para competir en el Naruokinen. Una vez finalizada la Copa Especial Shibasu que se disputaba ese mismo día, Inari y Tra también regresarían ahí. Volverían a encontrarse, por supuesto. Pero aún así, una despedida sigue siendo una despedida. Ja. Supongo que sí me estoy haciendo viejo. Tal como decían mis compañeros más jóvenes, aquí estoy, suspirando como un tío de mediana edad. Apretó lentamente el puño, volvió a la cama y se acostó de nuevo. Hazlo todo bien. Prepárate para Naruokinen y la Copa Especial Shibasu. Ya nos ocuparemos de las despedidas más tarde. Con esa determinación, cayó en un sueño profundo. Kitahara se había dado cuenta de que el equipo se estaba separando. Los demás también empezaban a presentirlo. Nadie sabía con exactitud cuándo lo notó cada persona por primera vez, pero a medida que avanzaba esa última semana de entrenamiento, el ambiente comenzó a cambiar. Tanto entre los entrenadores como entre las propias Uma Musume. Tra y Komiyama recurrían cada vez más a Kitahara y Kyoko Miyamura para planificar juntos los entrenamientos y analizar los datos. Inicialmente, cada entrenador se encargaba de sus propias tareas, evitando cuidadosamente la superposición de funciones. Oguri Cap y las demás también parecían dedicarse con más ahínco a los entrenamientos, preparándose para sus próximas carreras. Las risas en los campos de entrenamiento se volvieron menos frecuentes, sus sesiones se intensificaron y, después, las chicas pasaban casi todo su tiempo libre juntas. Kitahara ya no intentaba separarlos por motivos de eficiencia. Simplemente lo permitía. Él lo sabía, todos estaban silenciosamente entristecidos por la inminente despedida, atesorando el tiempo que aún les quedaba juntos. Llegó el 3 de diciembre. Faltaban 3 días para el Naruokinen y la Copa Especial Shibasu. Ese día era su último día libre. Llevó a Oguri Cap y a los demás a ver su película favorita de Godzilla, la recién estrenada Godzilla, Rey de los Monstruos. La película contó con 4 de los kaiju más famosos de la franquicia, Godzilla, King Ghidorah, Mothra y Rodan, todos apareciendo juntos. Durante toda la proyección, la sala de cine se llenó de vítores de los fans, a veces lo suficientemente fuertes como para ahogar el ensordecedor sistema de sonido. Y en medio de ese sonido atronador y los vítores, Oguri Cap, Tamamo Cross, Super Creek e Inariwan guardaron silencio en silencio. Vieron la película entera sin decir una palabra. Kitahara y los demás también lo hicieron. El tren de Tamamo Cross y Komiyama llegó justo después de la película. Los barcos Inariwan y Tare se partirían a la misma hora mañana, después de la Copa Especial Shibasu. Capítulo 98 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. 6 de diciembre. Campo de entrenamiento de Kasamatsu. De pie junto a la puerta de salida en la pista, Super Creek miró de reojo hacia la distancia, en dirección al hipódromo de Kasamatsu. No llevaba su atuendo de entrenamiento habitual, sino su uniforme de competición, camiseta de manga corta y pantalones cortos. Llevaba una placa prendida al pecho, el número 11. Llevaba zapatillas deportivas. Al moverlas con cierta excitación, se pudo apreciar el tenue brillo de las cerraduras en la parte delantera de las suelas. En la pista, estaba sola. Las 10 puertas que tenía al lado estaban todas vacías. Tras mirar fijamente a lo lejos durante un rato, dirigió la mirada hacia el borde del campo de entrenamiento y esbozó una sonrisa de disculpa. Lo siento, Kitahara-san. Por un capricho nuestro, tú y Kyoko-senpai todavía tenéis que quedaros aquí para cuidar de mí, raza, solos. Al borde del campo de entrenamiento, Kitahara, con un portapapeles y un cronómetro en la mano, sonrió ante sus propias palabras. ¿Quién te dijo que fueras nuestra Uma Musume, Se rió entre dientes. Sinceramente, nos sorprendió que se te ocurriera esta idea, pero, tengo que admitir que es bastante interesante. ¿A quién se le ocurrió? La idea de que ustedes 4, corrieran juntos, preguntó con curiosidad. Super Creek volvió a mirar a lo lejos, esta vez hacia el hipódromo de Anshin en Tokio. Probablemente Tama, o tal vez Inari. ¿O quizás Oguri? Ella sonrió levemente y murmuró, o tal vez fue una idea que se nos ocurrió juntos.
Aunque sabemos que después de esta despedida podremos volver a vernos pronto en Tokio, todavía siento cierta reticencia. Tal vez fue idea mía. Después de todo, soy el más débil de los cuatro ahora mismo, y yo quiero. Bajó la cabeza poco a poco, apretando lentamente los puños. Quiero competir con ellos una vez más. Aunque sea en diferentes épocas y en diferentes ámbitos. Tras ver la película ese día, las cuatro silenciosas Uma Musume se separaron, y cada una se dirigió a su entrenadora con una petición. Querían celebrar, el 6 de diciembre, una verdadera carrera. Oguri Kape y Nariwan estuvieron en el hipódromo de Kasamatsu. Tamamo Cross se encontraba en el hipódromo de Anshin. Super cree que estaba en el campo de entrenamiento de la Academia Kasamatsu. La carrera más larga de ese día, la Naruokinen, fue de 2000 metros. Querían organizar una carrera a través del tiempo y el espacio. Debería empezar pronto, ¿verdad? Oguri, Inari y Tama, preguntó Super Creek, girando la cabeza de repente. Kitahara miró a Kyoko Miyamura, sin estar seguro de la hora exacta. Kitahara debía concentrarse por completo en el rendimiento de Super Creek en esta carrera para determinar el resultado frente a Oguri Cap, Inariwan y Tamamo Cross. La tarea de Kyoko era la habitual, utilizar los instrumentos instalados en el campo de entrenamiento para registrar datos, de modo que también pudiera supervisar los hipódromos de Kasamatsu y Anshin. Sostenía dos teléfonos, cada uno con un cable para auriculares. Los sonidos que oía en sus oídos izquierdo y derecho provenían de Tari Bell No Light en Kasamatsu y de Komiyama en Anshin. Al percibir la mirada de Kitahara, echó un vistazo a ambos teléfonos. Oguri Cap ya ha hecho su aparición, y Nari también. Son la primera y la tercera más populares para la Copa Especial Shibasu de hoy. Sonrió con picardía. Parece que la gente de Kasamatsu apoya más a la marca local Oguri Cap y Nari tampoco está nada mal, viniendo de Oia Kasamatsu y aún gozando de gran popularidad, es impresionante. Luego, un atisbo de arrepentimiento. Tama aún no ha aparecido. Su reciente racha de derrotas todavía la afecta. Hoy está en lo más bajo en popularidad. El orden de aparición previo a la carrera estaba directamente relacionado con la popularidad, los más populares iban primero. No te desanimes, Kyoko. Al ver a Kyoko algo decaída, Kitahara sonrió. El desempeño de Tama habla por sí solo. Ha superado sus obstáculos psicológicos y ya es un poco más fuerte que Oguri Cap y los demás en entrenamiento. La popularidad no importa. Hoy en el Naruokinen, va a sorprender a todo el mundo. Kyoko hizo una pausa y luego sonrió. Muy bien, Kitahara-san, solo estaba diciendo. No lo olvide, como médico jefe, conozco los datos de Tama y los demás mejor que nadie. Sonrió mirando hacia el hipódromo de Anshin. También dediqué tiempo a recopilar datos sobre las rivales de Tama para esta carrera. Según mi análisis, no perderá. Ella, ha aparecido. Su expresión se iluminó mientras apuntaba la pantalla del teléfono hacia Kitahara y saludaba con la mano hacia Super Creek, que se encontraba en la línea de salida. En la pantalla, una ventana flotante mostraba una llamada con Komiyama, mientras que el resto mostraba la cobertura en directo de Anshin. Durante la transmisión, una pequeña Uma Musume de cabello plateado entró lentamente en el círculo de aparición, haciendo el signo de la victoria con los dedos y sonriendo ampliamente, dejando ver sus característicos colmillos pequeños. Tama también está despierta. Se ve muy animada. Kitahara sintió con una sonrisa y luego dirigió su mirada hacia Super Creek, mientras su expresión se volvía gradualmente seria. Muy bien, Super Creek, tú también tienes que prepararte. La carrera está a punto de comenzar. Sí, estoy listo. Super Creek apretó los puños con fuerza y luego los soltó, fijando la mirada en la pista que tenía delante. Su visión periférica se desvió hacia un lado. Esta vez, Oguri es el número 9, Inari el número 10, Tama el número 6, todos de mi lado. Y todo por el carril interior. Yo, estoy en el carril más externo. Tácticas, favorito. Kitahara confirmó que mi mejor estilo de carrera es el de ir en cabeza.
Pero también dijo que, contra Oguri y los demás, necesita tácticas más flexibles. Primero, toma la delantera y luego controla el ritmo. Con mi gestión de la resistencia y mi límite de aguante, sacrificar algo de energía al principio para liderar puede superar la desventaja del carril exterior y la diferencia de fuerza con Oguri y los demás. Después de eso, no escatimes energía, adelante, adelante, adelante. En la última etapa intermedia, controla el ritmo, intercambiando la distancia de ventaja por un momento para recuperarte y, finalmente, corre, 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 hasta la meta. Nunca dejes que Oguri, Inari o Tama te alcancen. Las tácticas que había discutido repetidamente con Kitahara para esta carrera pasaron rápidamente por la mente de Super Kreek. Tras confirmarlas una vez más, respiró hondo, con la mirada fija al frente, esperando la señal de salida. Se abrió la puerta de salida. Una larga pausa. Estallido. Comenzar. Al oír que se abría la puerta, dejó escapar un grito bajo y se lanzó hacia adelante. Capítulo 99 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Mientras tanto, en el hipódromo de Kasamatsu. Comenzar. No es de extrañar que se llame, especial, la Copa Especial Shibasu reúne a las mejores Uma Musume de Kasamatsu y Oi a la vez. La más popular, Oguri Cup, está usando su táctica habitual. Corre en posición de perseguidora, pegada a quien vaya delante. El segundo más popular, A. El tercero más popular, Inari-wan, está corriendo codo a codo con Oguri Cup. ¿Es este el arma definitiva de Oi? Un competidor verdaderamente formidable. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Kasamatsu vio a alguien igualar a Oguri Cup en poder explosivo? Inari-wan también está usando una estrategia de perseguir el ritmo. Como decían los informes, vino específicamente para desafiar a Oguri Cup en Kasamatsu. ¿Podrá tener éxito? Habrá que esperar para verlo. ¿Qué clase de comentario es este? Claramente es Oguri quien me está desafiando, Inari-wan. ¿Cómo es que ahora soy yo quien la está desafiando? Y no. No puedo permitir que esto suceda. Cálmate, Inari. No puedo apresurarme como antes. Light ha estado trabajando muchísimo últimamente. El jefe y todos en la calle deben estar viéndome por la tele, no, quizás ya vinieron, justo a las gradas. Jaja, como siempre, intentando sorprenderme, ¿eh? Entonces yo, no puedo perder bajo ningún concepto. Observa con atención, Oguri. Mientras yo, Inari-1, mantenga la calma. El público está vitoreando el nombre de Oguri Cup, parece que la ventaja de jugar en casa hace que la estrella de Kasamatsu sea más popular. Esto es exasperante. Oguri. Y ya verás. Inari me acaba de gritar. No importa, concéntrate en la carrera. En cuanto a Super Kreek, probablemente esté usando su táctica de entrenamiento, tomar la delantera. Con sus habilidades, seguramente intentará correr lo más rápido posible, aunque eso le cueste resistencia. Entonces, ¿debería intentar conquistarla? Es un poco pronto para eso. Tama, ¿qué harás? Y Inari se está acercando rápidamente, mientras tanto, en el hipódromo de Anshin. Increíble. Increíble. Es simplemente increíble. Avanzando a toda velocidad, es Tamamo Cross. Cambió de táctica. ¿Es un ataque sorpresa? ¿Una medida desesperada a pesar de ser la menos popular? ¿O acaso 5 derrotas consecutivas la volvieron imprudente, un riesgo que no pudo evitar? Demasiado loca. Demasiado loca. Es como un rayo. Desde el principio, está por delante de todas las demás Uma Musume. Y ha destrozado todas las expectativas del público. ¿Podrá aguantar hasta el final? Ja, 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 ja. ¡Qué ataque sorpresa, qué movimiento desesperado! Ya sabemos que Super Kreek intentará tomar la delantera. No podemos darle esa oportunidad. Su resistencia no es la típica de Uma Musume antes de su debut. No podemos dejar que se aleje.
Tampoco podemos darles esa oportunidad a Oguri ni a Inari. Jajaja. ¿Cómo es eso? Igual que el público aquí, y mis competidores detrás de mí, atónitos, ¿verdad? Super Creek, Oguri, Inari. Tengo muchas ganas de ver tus expresiones, pero lamentablemente, no estamos en la misma sintonía, ¿eh? Si finjo correr a la defensiva, ¿estarían detrás de mí en la misma pista? Sigo sin poder ver sus expresiones. Bueno, da igual. Tras interrumpir el ritmo de estos oponentes, el siguiente turno. Controla la velocidad, vuelve a la verdadera táctica de líder, conserva energía. Campo de entrenamiento de Kasamatsu. Kiki Taara-san. Komiyama dice que Tama está teniendo un problema. Con los auriculares puestos, Kyoko Miyamura gritó. Kitaara, concentrado en grabar la carrera de Super Creek, se sobresaltó momentáneamente y rápidamente desvió su atención. Rápido. Sube el volumen. Anshin. Necesito oír lo que está pasando. Kyoko, nerviosa, desconectó uno de los auriculares del teléfono. Al instante siguiente, la emocionante narración, mezclada con las exclamaciones de pánico de Komiyama, llegó hasta ellos. Tamamo Cross ha cambiado de táctica. Ha pasado de correr a la defensiva a ir a la cabeza. ¿Así que ir a la cabeza es su verdadera táctica? Engañó a todos en las gradas y a todos sus oponentes. ¿Qué debo hacer, Kyoko-senpai? Tama cambió repentinamente de táctica sin avisarme, no es buena corriendo a la defensiva, Kitaara razonó rápidamente basándose en lo que escuchó y concluyó. Komiyama, no te asustes. Esta debería ser la táctica de Tama. Recuerda, no solo está compitiendo contra los oponentes de Anshin, sino también contra Oguri Cap, Inari-wan y Super Creek. Probablemente corrió a la defensiva para despistarlos. Ahora ha vuelto a su verdadera táctica. Tras explicar con urgencia su suposición y ver que el ánimo de Komiyama se calmaba ligeramente, Kitaara esbozó una sonrisa resignada. En serio, menudo caos. Cambiar de táctica sin consultar al entrenador en pleno evento. ¿Y si algo sale mal? Esta es una carrera de alto riesgo, y ya has perdido 5 seguidas, Tama. Ligeramente preocupado, Kitaara no mostró ninguna reacción externa y pensó en pedirle a Kyoko que desconectara también el otro auricular. Kyoko, déjame escuchar a Kasamatsu. Se sumó una nueva voz a la conversación. La carrera ha llegado a su punto medio. Los más llamativos, Oguri Cape y Inari-wan, no se han movido. Mantienen una competencia codo a codo. ¿Estarán reservando su victoria para el sprint final? ¿O alguien actuará pronto? También se añadió el análisis sereno de Tar. Kyoko, según los datos de mi cronómetro, el rendimiento de Oguri Cape e Inari es normal. Parece que realmente pretenden convertir esta carrera de 1600 metros en una de 2000 metros. Si aguantan hasta el final, asegúrense de examinarlos detenidamente después de la carrera. El tramo de sprint de 1600 metros es de tan solo unos 200 metros, pero para asegurar la victoria en ambas carreras, podrían convertir esos 400 metros adicionales en un sprint. Me arrepiento un poco de haber aceptado esto. Entonces se escuchó la voz de Bell No Light, llena de confianza y determinación. No se preocupen. Planearon esta carrera hace mucho tiempo. Solo fingieron pensar en ello ahora durante la despedida porque Kitaara-san y los demás podrían no estar de acuerdo. Espera, Light, ¿quieres decir que, estas inocentes Uma Musume estaban jugando con nuestra mente? Kitaara no pudo evitar reír y gemir. ¿Qué demonios? Simplemente di que quieres que esta carrera se haga bien. Dios mío. Así que, por favor, confíe en ellos, señor Tra. Bell No Light continuó con firmeza, puede que no seamos tan habilidosas, pero como Uma Musume, conocemos nuestras fortalezas. El golpe final de Oguri Cap, la potencia de Inari, la explosividad de Tama, la resistencia de Super Creek, conocen sus ventajas y se atreven a competir así. Sin problema. Además, señor Tra, Kitaara-san, Kyoko-senpai,
Komiyama-senpai, se han esforzado muchísimo en el entrenamiento con pesas, las carreras de paracaídas y las carreras en tándem. No les defraudarán. Por favor, esperen con interés su actuación. Capítulo 100 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Primero se anunciaron los resultados de la Copa Especial Shibasu. Fotografías. Dios mío. Los resultados de esta Copa Especial Shibasu se juzgan por fotografías. Increíble. Oguri Cup, Inari One. Verdaderamente la estrella de Kasamatsu y el arma definitiva del OI. Su actuación es asombrosa. Al instante siguiente, los vítores se convirtieron en gritos de asombro. ¿Qué? ¿Oguri Cup e Inari One siguen corriendo? ¿Qué está pasando? La carrera ha terminado. ¿Les ha pasado algo? Esto no ha terminado. X2. Vamos. Tama, Super Creek. Los últimos 400 metros, vamos a resolver esto. X2. Esta vez, no voy a perder. X2. El Naruokinen aún está en curso. La tercera curva. Nos acercamos a la tercera curva. ¿Alguien hará algún movimiento aquí? ¿Quién? ¿Quién será? Tamamo Cross. Está empezando a acelerar primero. Oh, Dios mío. ¡Qué velocidad! 1, 2, 3. Y salió disparada desde su posición de líder, adelantando a todas las Uma Musume que iban delante a la vez. Está en primer lugar. ¿Primero? No necesariamente. Super Creek debería haberla adelantado. Su resistencia es notable, pero lamentablemente, aún no ha desarrollado una estrategia que esté a la altura de ese nivel de aguante. Anteriormente, en la fase inicial e intermedia, usó demasiada resistencia para tomar la delantera. Aunque parecía ir por delante todo el tiempo, en realidad, mi reciente ráfaga no puede alcanzarme. Pero Oguri, Inari. TCH, ustedes dos dan miedo. Casi 600 metros de sprint. No creas que no me di cuenta de los pequeños planes que tramaban ustedes dos. Actúas como si no fuera una verdadera Uma Musume, lo he oído todo. Si planean convertir una carrera de 1600 metros en una de 2000 metros para ganarme, al menos denme un poco de margen. Pero ya que te estás esforzando al máximo, yo te acompañaré hasta el final. Tamamo Cross acelera de nuevo. Todavía puede acelerar. Ya le saca una longitud al segundo lugar, no. 2 longitudes. 3 longitudes. La diferencia sigue aumentando. ¿Hay algo que la persigue? ¿O es ella la que persigue a algo? La cuarta curva. Pasando la cuarta curva. Recto final. Aquí viene la recta final. Tamamo Cross sigue acelerando. Sigue acelerando. 4 largos. 5 largos. 6 largos. De verdad es la menos popular. Es como un rayo blanco, que deja atónitos a todos los espectadores. Los últimos 100 metros. Los últimos 50 metros. Cruzando la línea. Tamamo Cross cruza la línea. 6 longitudes. 6 longitudes. Tamamo Cross. El Tamamo Cross menos popular. Tamamo Cross gana con una asombrosa ventaja de 6 cuerpos. Una victoria tan rápida como un trueno. Un impresionante triunfo en su debut en una carrera de alto riesgo. Vamos a animar a Tamamo Cross. Al oír esto desde uno de los teléfonos de Kyoko Miyamura, Kitahara le echó un vistazo y luego miró rápidamente la pista que tenía delante. En ese momento, se oyeron comentarios desde el otro teléfono, aunque la persona que los transmitía sonaba nerviosa y confusa. Alto, se han detenido. Oguri Cup e Inari One finalmente se han detenido. Tras cruzar la línea de meta uno al lado del otro, corrieron unos 400 metros más antes de parar. Ya están los resultados de la fotografía. Los resultados son, Gorra Oguri primero. Gorra Oguri primero. ¡Qué lástima! Inari One queda segunda por un pelo,
pero su actuación también fue espectacular. Realmente merecedora del título de El arma definitiva de OI, felicitémoslos. Primero Tama, segundo Oguri Cap, tercero Inari-wan, y luego, concentrado en la pista, en el momento en que la única figura castaña cruzó la línea de meta, Kitahara pulsó el botón del cronómetro. Super cree que está en cuarto lugar. La mirada de Kitahara se detuvo en Super cree que en la línea de meta durante un largo instante. No podía adivinar lo que ella estaba pensando. Él solo vio a Uma Musume respirando suavemente, levantando ligeramente la cabeza y mirando a lo lejos. Tras un breve silencio, al recordar la noche en que Super Creek perdió en la carrera de entrenamiento, Kitahara suspiró levemente y caminó hacia la línea de meta. El sonido de pasos en el suelo fangoso resonó. Vio claramente cómo las orejas de Super Creek se movían al girar la cabeza. Supongo que perdí, Kitahara-san. Su voz no transmitía emoción alguna, era tranquila y suave, al igual que su mirada. Sus ojos, al igual que su nombre, eran suaves y serenos, como un mar azul poco profundo. Sin embargo, en la parte más profunda y lejana de ese mar, unas olas tenues parecían agitarse, reuniéndose silenciosamente. Tras otra pausa, Kitahara asintió. Tu tiempo final de 117,4 segundos te sitúa en cuarto lugar entre los cuatro. No le dijo cuánto más lenta era que Tamamo Cross, Oguri Capo y Inari-wan, ni tampoco le dijo que en realidad había superado a todos los demás competidores en la otra pista. Simplemente sentía que Super Creek no necesitaba escuchar eso ahora. Ya veo, cuarto otra vez. Ella asintió levemente, sus largas orejas se inclinaron brevemente antes de volver a su posición original y temblar. Parece que todavía me queda un largo camino por recorrer. Ella sonrió, sus ojos formando una hermosa media luna que ocultaba la mayor parte de sus brillantes pupilas azules. Soltó una risita, vamos, Kitahara-san. Vayamos al hipódromo de Kasamatsu a felicitar a Oguri e Inari. Se dio la vuelta y se marchó sin esperar reacción alguna de Kitahara y los demás. No siempre seré cuarto. Pensó para sí misma. De camino al hipódromo de Kasamatsu, en la sala de preparación del Inari-wan. ¿Inari, hablas en serio? Tar frunció el ceño al ver a Inari-wan empacando sus cosas y pareció preocupado. Kitahara-san nos ha estado cuidando mucho últimamente. ¿Irse sin decir nada no es una falta de respeto? Inari-wan no respondió. La máscara de zorro que llevaba en un lado de la cara ahora cubría por completo su pequeño rostro, del que solo escapaban respiraciones pesadas y amortiguadas. Tras un instante de silencio, Para dio un paso al frente. Oye, Inari. Oh, ya sé. Una sola frase basta. Light, ¿por qué te comportas como Kitahara-san, convirtiéndote también en un viejo pesado? De repente, giró la cabeza y gruñó con brusquedad. La máscara de zorro se sacudió y un zumbido grave provino de su interior. Lo siento, Licht, no quise gritarte. El ceño fruncido detrás se suavizó. Tienes que controlar tu temperamento, Inari, dijo en voz baja. Tras una larga pausa. Un zumbido amortiguado desde debajo de la máscara. Perder no es gran cosa. La posibilidad de recuperarse sigue siendo muy alta. Sí. Cuando volvamos, necesitarás entrenamiento adicional. La próxima vez que nos veamos, debes ser más fuerte. Bueno. Yo saludaré a Kitahara-san. Cuando estés listo, iremos directamente a la estación. En el hipódromo de Anshin, la sala de preparación de la etapa de victoria. Bueno, Komiyama, te preocupas demasiado. Es solo una final. Hace mucho que no actúo, pero no es que no haya practicado. Relájense, relájense. Salgan y disfruten de nuestra actuación. Voy a cambiarme de ropa ahora. Vale, vale. No te voy a presionar. Ve a esperar entre el público, y cuando termine, iremos a comer okonomiyaki. Empujando, la puerta se cerró. El silencio llenó la habitación. Vengan temprano, Oguri, Inari, Super Creek. Esta vez, me toca a mí invitarte a okonomiyaki. Fin de capítulo.